Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ángulo entre rectas paralelas. Bueno, para comenzar vamos a recordar un poco de la clasificación de los ángulos, en este caso por sus medidas. El primero que tenemos es cuando existe un ángulo agudo, es decir, que tiene una medida menor a 90 grados. Bien, en este caso, este ángulo agudo se grafica de esta forma. Y pues un ángulo agudo siempre será, digámoslo así, bastante pequeño. Luego tenemos un ángulo recto. En este caso su medida es igual a 90 grados. En este caso el ángulo recto siempre va a tener 90 grados. Por eso es que entre estas dos rectas justamente se forman o están cortadas perpendicularmente. Y finalmente tenemos el ángulo obtuso. En este caso la medida es mayor a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que pues como se grafica en este ejemplo, será un ángulo bastante abiertito y en general es bastante grande. Bien, entonces para comenzar tenemos las siguientes definiciones. El primero vamos a ver lo que significa un ángulo. Un ángulo viene a ser una parte del plano que está limitada por dos semirrectas que tienen un mismo origen. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que justamente son las semirrectas A y C, y pues entre estas dos se forma este ángulo agudo. Luego tenemos ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Ángulos suplementarios, dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Ángulos adyacentes, básicamente son dos ángulos que están en el mismo plano y tienen un vértice y un lado en común, pero no tienen puntos interiores comunes. Y par lineal, en este caso dos ángulos forman un par lineal si son adyacentes y sus lados no comunes forman una recta. A partir de eso existe un postulado del suplemento. En este caso, si dos ángulos forman un par lineal, cuando existía un par lineal, entonces son suplementarios. Y los ángulos opuestos por el vértice. En este caso son ángulos no adyacentes que están formados cuando dos rectas se intersecan. Bueno, en este caso, justamente estas definiciones las necesitamos para observar en el siguiente gráfico algunas de estas definiciones. Por ejemplo, recordando lo que era un ángulo, se formaba siempre entre dos semirrectas y que tengan un punto en común. Por ejemplo, digamos que tengo la semirrecta P y la semirrecta M. Entonces, este es un punto en común, un punto intermedio. Y yo tengo este ángulo Y, que está formado entre estas dos semirrectas. También podría decir que otro ángulo está por aquí, otro ángulo podría estar por acá y un último ángulo también podría estar por acá. Básicamente siempre entre dos semirrectas existe la formación de un ángulo. Bueno, y aquí tenemos el postulado de rectas paralelas. Dice que si en un plano dos rectas están cortadas por una transversal, nosotros tenemos aquí la semirrecta o la recta M y la recta N. Y está cortada una transversal, es decir, una recta simplemente que corta estos dos, que viene a ser la recta P. Y tomando en cuenta que M y N son dos rectas paralelas. Bien. La suma de las medidas de los ángulos internos formados del mismo lado es 180 grados. Entonces las rectas son paralelas. Caso contrario, decimos que las rectas solamente se cortan en algún punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente sabemos que estas dos rectas son paralelas porque este ángulo y este ángulo X, la suma de estos dos ángulos es 180 grados. Por lo tanto, esta recta M, esta que tenemos aquí, y la recta N que está en la parte inferior, pues son paralelas. Bien, luego tenemos algunos otros postulados y teoremas que nos permiten entender algunas definiciones de ángulos entre dos rectas paralelas. Una vez que hemos determinado que dos rectas son paralelas, podemos establecer algunos teoremas que están formados entre rectas paralelas cortadas por una secante.
Entonces, si dos rectas son paralelas, en este caso la recta L' y L2', y está cortada por la recta L1, entonces existen algunos teoremas. En este caso tenemos dividido por ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, vamos a definir algunos de ellos. Primero tenemos ángulos colaterales internos. Básicamente, ¿cuáles son? Los que se encuentran del mismo lado de la secante y que están dentro, por ejemplo, el ángulo 3, el ángulo 6, el ángulo 4 y el ángulo 5. Como dice colaterales internos, pues justamente los que están dentro de estos dos paralelas. Luego tenemos los colaterales externos. ¿Cuáles serán esos? Como dice su palabra externos, pues están por fuera. En este caso el ángulo 2, 1, 7 y 8. Luego tenemos los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son estos ángulos alternos internos? Se encuentran justamente entre las rectas paralelas distintas a la transversal y tienen igual medida. Entonces, me dice que son iguales el ángulo 3 y el ángulo 5. ¿Cuáles son estos? Pues el ángulo 3 que tenemos aquí y el ángulo 5 que tenemos por acá. También serán iguales el ángulo 4 y el ángulo 6. Este ángulo 4 y pues este ángulo 6. Si nos damos cuenta, justamente son iguales porque están opuestos, es decir, uno al frente de otro. Aquí tengo el ángulo 3 y por acá está el ángulo 5. De la misma forma, pues está el ángulo 4 y el ángulo 6. Justamente están, en este caso son internos y son alternos, que quiere decir que están opuestos. Este está en un lado de la recta secante y este está en el otro lado de la recta secante. Bien, luego tenemos los ángulos alternos externos. ¿Cuáles son esos? De igual forma, externos, pero que están uno de un lado y otro de otro lado. Por ejemplo, este ángulo 2 con este ángulo 8. ¿Cuál otro sería? Pues este ángulo 1 y este ángulo 7. Asimismo, puedo establecer entre ángulos correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Que justamente están en el mismo lado de las rectas paralelas, pero pues está uno en la primera y uno en la segunda. Por ejemplo, este ángulo 1 vendría a ser igual que este ángulo 5. Lo mismo sería en la parte de abajo. Este ángulo 4 es igual a este ángulo 8. Y puedo hacer lo mismo, pero del otro lado de la recta secante. Es decir, este ángulo 2 sería igual a este ángulo 6 y este ángulo 3 sería igual a este ángulo 7. Por último, los ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Cuáles opuestos por el vértice? Pues que está uno al frente del otro, por ejemplo. Estos dos ángulos son igualitos, el 1 y el 3. Lo mismo sería el ángulo 2 y el ángulo 4. Simplemente está uno al frente de otro. Otro ejemplo sería este ángulo 6 y este ángulo 8. Y pues el otro opuesto por el vértice sería el ángulo 7 y el ángulo 5. Podemos utilizar básicamente cualquiera de estos teoremas entre ángulos y sus igualdades para poder establecer el valor correspondiente a cada uno. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo para entender cómo funcionan los ángulos en rectas paralelas. Bien, el ejemplo me dice, tengo las rectas paralelas L y M. Entonces, estas dos rectas ya sabemos que son paralelas. Significa que no hay que demostrar, en este caso, que son paralelas, porque ya me dan el dato. Están cortadas por la transversal T, en este caso esta línea que corta a las dos rectas. Y nos pide encontrar la medida de los ángulos que faltan, ABC, DE, FG. Bien, el único dato que tengo en este caso es que este ángulo principal es el equivalente a 125 grados. Bien, vamos a utilizar cualquiera de los teoremas que habíamos visto de igualdad de ángulos. Bien, vamos a comenzar por el más sencillo. Nos vamos a acordar de ángulos opuestos por el vértice para resolver todo lo que tengamos en la parte superior. Por ejemplo, digamos que yo quiero saber primerito cuánto vale este ángulo B. Entonces quiero saber la medida del ángulo B.
Nos acordamos que siempre existen ángulos iguales cuando están opuestos por el vértice, uno al frente de otro. Si este ángulo de aquí vale 125, pues el opuesto por el vértice también valdrá 125 grados. Entonces, este ángulo vale 125 grados. Bien, A y C todavía no podría saber, pues, puesto que estos dos justamente están opuestos por el otro vértice. Pero me voy a guiar ahora por la otra definición, que en este caso era ángulos que son correspondientes, es decir, que están en el mismo lado de la recta transversal. Por ejemplo, este ángulo de 125 grados está en este lado de la recta transversal. Entonces, por ángulos correspondientes, yo voy a encontrar la medida de este ángulo E. Si este ángulo vale 125 y está en la parte de arriba de la recta L, y este ángulo E está justamente arriba de la recta M, y estamos trabajando en el mismo lado de la transversal, es decir, a la derecha de la transversal, lo que significa que tendrá la misma medida, es decir, 125 grados. Y con eso ya tengo el valor de este ángulo E. Bueno, al igual que en la parte superior, vamos a hacer lo mismo con ángulos opuestos por el vértice. Es decir, voy a hallar el valor de este ángulo G. ¿Cómo voy a encontrar? Si nos acordamos, son opuestos por el vértice, es decir, que está uno al frente de otro, en el mismo, estamos trabajando en la misma recta. Entonces, este ángulo G tendrá el mismo valor del ángulo E, es decir, nuevamente 125 grados. Bien, una vez que trabajé en función de todos estos ángulos correspondientes, ahora me queda saber los del otro lado. ¿Cómo voy a encontrar esos? Pues en este caso voy a ocupar la regla fundamental de el valor de cualquier ángulo que en este caso sea correspondiente, por ejemplo. Nos acordamos de la primera parte que decía que en una recta o en este caso sí una recta L, la suma de los ángulos pues tiene que tomar el valor de 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta media vueltita que tenemos aquí deberá sumar 180 grados. ¿A qué me refiero? Me refiero a que A más 125 grados deberá ser igual a 180 grados. Entonces, si yo quiero saber el valor de A, pues deberé tomar el valor de 180 grados y restar de esos 125 grados. Bueno, si restamos 180 menos 125, pues justamente me da el valor de 55 grados. Entonces ya sé el valor de este ángulo A. Y ahora voy a trabajar nuevamente como hice en el anterior caso. Primero vamos a hallar este ángulo C por ángulos opuestos por el vértice. Si este ángulo A está opuesto por el vértice con el ángulo C, significa que el ángulo C tomará el valor del mismo ángulo A, es decir, 55 grados. Bien, ahora vamos a trabajar utilizando la definición de ángulos correspondientes. Bien, entonces, como ya sé el valor del ángulo A, voy a trabajar ahora a este lado izquierdo de la transversal. Y deberá estar en este lado de la transversal. En este caso, el ángulo A está sobre la recta L. Entonces, también ahora tengo este ángulo D que está sobre la recta M. Como están en el mismo lado de la transversal y están sobre las dos rectas paralelas, significa que el ángulo D toma el mismo valor del ángulo A, es decir, 55 grados. Ahora vamos al otro lado de la transversal, es decir, al lado derecho de la transversal, en este lado de aquí. Y voy a tomar en cuenta este ángulo C. Este ángulo C está en el lado derecho de la transversal, está debajo de la recta L. Y ahora tengo aquí este ángulo F, que también se encuentra en el mismo lado derecho y pues está debajo de la recta M. Significa que el ángulo F es el mismo valor que el ángulo C,
es decir, 55 grados. Y pues con eso ya tenemos el valor de todos estos ángulos. Estuvimos trabajando sobre dos rectas transversales L y M. Bien, hasta aquí llegaremos con esta clase. Muchas gracias por su atención.